Hola, ¿qué tal chicos? En este video vamos a ver los procesos iterativos y los procesos infinitos. Vamos a suponer un ejemplo en donde dos personas, Juan y Pedro, están compitiendo en una carrera del segmento al segmento B. ¿Sí? Entonces ellos van a viajar desde aquí hasta allá. Sin embargo, como Juan corre más que Pedro, le dice a Pedro, pues tú inicia en el segmento C. ¿Sí? Él va a iniciar aquí. Entonces, en teoría, Juan corre el doble de velocidad de la de Pedro. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál punto alcanzó Juan a Pedro y quién ganó la carrera? Entonces, ustedes necesitan analizar esto en este momento, pausen el video y escriban la respuesta que ustedes creen. Es decir, de A a C, el segmento de A a C, de aquí a aquí, es igual al segmento C y B, de aquí a aquí, estos son iguales. Por lo tanto, el segmento AB está partido entre dos, ¿no? El segmento AB completo dividido entre dos es cualquiera de estas dos partes. Y como Juan corre el doble de velocidad que Pedro, entonces ¿en qué punto creen que lo alcanzó? Aquí sucede que cuando Juan llega al punto C, pues Pedro ya está en el punto D, ¿sí? Puesto que Juan corre el doble de velocidad de la de Pedro. Entonces, ¿qué distancia separa a Pedro de Juan? En este caso, pues la distancia que hay entre el segmento CD, ¿sí? De tal manera que siguen corriendo y Juan llega a donde estaba Pedro de nuevo. Entonces Pedro logró avanzar de nuevo a la mitad de la siguiente distancia. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué distancia separa a Pedro de Juan? Pues ahora es el segmento de E. Y bueno, este proceso se puede repetir infinitamente. Cuando Juan llegue al punto E, pues Pedro ya estará en el punto F y la distancia que lo separará será el segmento EF. Cuando Juan llegue al punto F, pues puede existir un punto G entre ese valor FG, entre el segmento G, de tal manera que la distancia que los separa es la distancia que hay entre FG. Lo que aquí tenemos es un proceso iterativo. Te dejo la definición para que la puedas transcribir o leer. Aquí lo que sucede es que tenemos una situación inicial la cual se puede aplicar a una siguiente iteración y esto se convierte en situaciones iniciales de nuevo que pasan a ser otras y así sucesivamente durante todo el proceso. En resumen de nuestra carrera, pues tenemos 5 etapas donde Juan pasa del punto A al punto C donde se encontraba Pedro y esa distancia que los separa es el segmento AB entre 2. ¿Sí? Toda la recta dividida entre 2 es la distancia que los separa inicialmente. Cuando Juan se logra posicionar en la posición donde estaba Pedro, entonces Pedro ya está en una posición D. Ahora la distancia que los separa es un cuarto del segmento inicial, del segmento AB. ¿Sí? Cuando Juan se posiciona en la posición D, Pedro ya está en la posición E. Y ahora lo que los separa es un octavo de ese segmento AB. Y así sucesivamente. La siguiente que ves será un 16avo y luego un 32avo. Te dejo esta tablita para que la completes y veas qué sucede conforme van avanzando las etapas hasta la etapa 10. ¿Observas alguna relación entre el número de etapa del proceso y la distancia que separa a Pedro de Juan? Recordemos esta relación. Aquí en la parte de abajo en el divisor hay un 2. Aquí hay un 4, que si tú recuerdas el 4 pues es 2 por 2. Aquí en esta parte hay un 8 que es 2 por 2 por 2. O bien lo que había aquí que es un 4 por 2. Aquí es 16 que pues pudieras identificar que es 8 por 2 o bien 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Sí? Entonces podemos ver que lo que está sucediendo aquí es que este 2 está elevado a la 1, este 2 está elevado a la 2, este 2 está elevado a la 3.
Y así entonces cada 2 estará elevado al número correspondiente a la etapa o proceso que estamos trabajando iterativo, la iteración en la que estamos. Entonces, ¿cuál es la distancia que separa a Pedro de Juan en la 20ª etapa del proceso? Pues muy sencillo, ¿no? Esa distancia será el segmento AB entre 2 a la 20. ¿Y cuál es la distancia que separa a Pedro de Juan en la 60ª etapa del proceso? El segmento AB entre 2 a la 60. Y finalmente, ¿cuál es la distancia que separa a Pedro de Juan en la 90ª etapa del proceso? Es decir, el segmento AB entre 2 a la n. ¿Sí? Sin importar qué número sea n y qué tan grande sea él, siempre se va a seguir repitiendo el mismo proceso iterativo. Entonces surge la pregunta, ¿se podría determinar la distancia que separa a Pedro de Juan en la etapa n más 1? Es decir, adelante de esta distancia. Pues recordemos que n es un número entero, el cual puede crecer siempre y siempre va a haber un número mayor por muy grande que esta n sea. Entonces surge otra duda, ¿existirá un valor de n para el cual termine el mencionado proceso? Y la respuesta es no. Esto quiere decir que estamos ante un proceso iterativo ilimitado. Es decir, por muy grande que sea el número de veces que se realice el proceso, siempre se puede efectuar una más y otra más, y así sucesivamente. Entonces con esto caemos en la definición de un proceso infinito, que no es otra cosa más que un proceso iterativo ilimitado, cuando podemos hacer esa iteración n veces y siempre vamos a poder hacerla una más y otra más y así sucesivamente hasta el infinito. Podemos concluir de este análisis que se presenta un proceso infinito, el cual debería determinar cuando la distancia que separa a Pedro de Juan sea igual a 0. ¿Recuerdas la pregunta inicial? Para que Juan pueda alcanzar a Pedro, necesitamos que esta distancia sea igual a 0. Según lo que conoces de matemáticas hasta ahora, pues para que algo que está en una razón o en una división sea igual a 0, pues se debe de cumplir que lo que está arriba, es decir, que sea 0 entre cualquier valor, eso sería igual a 0. Eso significa que el segmento AB deberá de ser 0, lo cual es imposible porque si el segmento AB fuera 0, pues no tendríamos carrera, no habría que correr, y eso pues estaba delimitado en que sí existía una carrera. Entonces, ¿será posible hacer que esta división sea igual a 0? Analiza la pregunta y dime qué piensas en los comentarios del video. Espero te haya gustado esta explicación de lo que es un proceso iterativo y lo que es un proceso infinito. No te pierdas la segunda parte de este video para que puedas abundar un poco más en estos términos.